Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros dilemas y realidades. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. El día de hoy me encuentro aquí con mi compañera Natalie Miranda. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Siempre se me olvida presentarme, fíjate. Yo soy Byron Mazariegos y el día de hoy estamos muy felices y contentos de poder tener a nuestro invitado. No sé si puedes decir tu nombre. Sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Axel Morales. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Cree que es un gusto para todos y cada uno de los que estamos aquí, tanto nosotros dos como todos los de postproducción ahí. Y si ven a Axel así como tratando de imponer miedo, no es que él sea serio, es que está tratando de aparentar que es serio. Hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay que tomar con seriedad todos los temas que se hablan, ¿no? Bueno, Axel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y queremos saber un poquito más de usted. Ok. ¿Hace cuánto conoce la Iglesia Adventista? Aproximadamente en el 2007 fue que conocí la Iglesia Adventista. ¿Y por qué la habrá conocido? Adivinen. Yo creo que el amor es un gran motivo para poder hacer... Sí, diste en el punto. Obra misionera. Sí, de hecho, pues mi novia en ese momento, María José, pues ella me invitó a la iglesia. Y a partir de ese momento, pues empecé a acompañarla los días sábados en las sociedades de jóvenes. Y si quieren saber más de cómo evangelizar a una persona, pues suscríbanse al canal, por favor. Pero no, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a tener otro tema, pero vamos a seguir. ¿Y entonces se casó con María José o no se casó? Sí. Tomé la decisión de casarme con ella. Sabe decisión. Una buena muchacha. Está dentro del mensaje, entonces sí. No se espera menos. Me convenció. Entonces, muy bien. O sea, el que no era un buen muchacho para los papás de ella en ese momento, me imagino que era usted. Sí. Agarró una oveja negra. Sí, claro. Pero ya está en el redil, entonces eso es lo importante. Sí, nos casamos con ella en el 2010. Hace 13 años casi. ¿Tienen hijos? ¿No tienen hijos? Tenemos dos nenas, una de 12 años y una de 7 años. Que cumple 8 años dentro de unos días, el 12 de octubre. Ay, qué alegre, vamos a comer pastel pronto entonces. Va a haber pastel. Nos van a invitar a la fiesta a todos los de postproducción. Ahí los invito. Me parece. Nos parece muy bien. Entonces, bueno, ya hablamos más, ya hablamos un poquito de usted, de su familia, de cómo fue que conoció el mensaje adventista, pero hoy más que todo nos vamos a enfocar en otro tema o en otra faceta de su vida. Y para eso, mi querido amigo Byron nos quieres contar, Byron, de qué vamos a hablar el día de hoy. Claro. ¿Por qué está Axel aquí? ¿Por qué nos acompaña? Va, está bien. Solo porque me lo estás pidiendo de esta forma tan cariñosa. Por favor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la presión social. Y Axel nos va a venir aquí a dar ciertos consejos para no sucumbir ante ella. Entonces, vamos a ir iniciando con el tema. Y nuestra primera pregunta dice: ¿la presión social es algo relativamente nuevo o ha existido desde los inicios de la humanidad? Bueno, realmente, si nos ponemos a ver, ha existido desde antes de la humanidad. Porque desde que se desató todo en el cielo, tiempo atrás, ya Satanás, de hecho, ejerció una presión social negativa en los ángeles, si lo podemos ver así. Que de hecho se ve un tercio de ellos. Sí, se los llevó. Esa historia es bien interesante porque de hecho en la PC de jóvenes que tenemos, nosotros aquí tenemos una PC también los viernes. Por si los quiere acompañar para supervisar de que de verdad sea una PC. Me parece, va a venir. En esta PC estamos leyendo un libro que se llama... Híjola, se le olvidó. Se me olvidó. Es de la tía Elena. Carga. Bueno, la historia de la redención. La historia de la bien. redención. Okay. Es que está en mi memoria. Lo que pasa es que estamos un poco cansados. Pero este libro nos empezó a contar toda la historia de cómo fue que empezó el pecado dentro del mundo. Y como que fuimos entendiendo un montón de cosas, ya que como adventista y como creyente de la palabra de Dios, como que siempre tiene ciertas dudas que se va haciendo conforme va conociendo el mensaje. Y esta ha sido una buena herramienta para poder ir complementando ciertas cosas. Qué bueno, no hay que seguir con eso. Sí, qué alegre. Y la verdad tiene razón. ¿Qué presión o qué influencia tuvo, más que todo, tal vez influencia tuvo Satanás en estos seres celestiales que dejaron el cielo, que era, pues yo me imagino que era impresionante. ¿Y se lo llevó?
¿Y se llevó a 1/3 de Los Ángeles, que fue un número bastante grande. Y desde ese momento podemos ver de que hay presión social buena y hay presión social mala. Porque en su caso podemos decir de que la presión social de María José en su vida fue buena. Fue buena. Y regresando a la pregunta, en la humanidad podemos ver que la primera vez que hubo tal vez una presión social negativa fue con Adán y Eva. En ese entonces, pues, yo lo veo como en cadena, porque al final Satanás en forma de serpiente, digamos que se llevó a Eva a tomar la decisión de tomar el fruto prohibido, comerse el fruto prohibido. Y ahí fue donde Eva, siendo mujer... Bueno, pues ya empezamos. No, ahí Eva pues ejerció eso con Adán y al final pues terminaron pues comiendo el fruto prohibido. Entonces el primer ejemplo que hay en la humanidad, pienso yo, Adán y Eva. Sí, yo no sé lo que es un matrimonio, pero me imagino de que pues Eva ya sabía cómo ejercer cierta presión en Adán para obtener lo que ella quería. Entonces, bueno, logró como dar ciertas órdenes hoy en día para que nosotros hagamos ciertas cosas, no sé. ¡Ay, ya! Las mujeres mandan en la casa. Sí. Este es el primer ejemplo. Yo lo tengo aquí en la Biblia marcado, no sé si quiere que lo leamos rápidamente. Sí, claro. ¿Está bien? Que básicamente lo encontramos en Génesis 3, del versículo 1 al versículo 8 realmente. Perdón, al versículo 7. Y dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. Desde ahí empezó ya esa parte mala, ¿verdad? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, ahí sí que influyó en ella en ese momento, y le dijo, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahí prácticamente convenció a Eva. Entonces la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y deseable para adquirir sabiduría, así que tomó el fruto y comió. Y el resto es historia, que saben que pues sí. Luego Adán comió también del fruto. Y yo creo que aquí, por ejemplo, un caso que a mí me ha pasado con lo de presión social, yo no sé si es bueno o es mal, pero por ejemplo, a mí no me gustaban las aceitunas ni los elotitos. Entonces... Y había una celebración ahí atrás de cámara. Recuerdo que un día nos fuimos de viaje y entonces, bueno, no estaban nuestros papás, éramos mi hermana, Jimena, sus papás y yo. Y bueno, no estaban mis papás como que para que me respaldaran y así. Y entonces teníamos muchísima hambre y lo único que había para comer era un sándwich con aceitunas. Y yo dije, bueno, si ellos se lo están comiendo, ni modo que yo lo voy a sacar. O sea, ¿cómo le voy a sacar yo las aceitunas aquí? Y lo sentí tan delicioso. Pero por eso mismo, porque yo creo que todo empieza porque como a pesar de que el grupo no te dice como que hacelo, o algunas personas como que sí te dicen hacelo, pero a veces no necesariamente es como de hacelo, sino que como todo el mundo lo hace, uno también lo hace. Esa es la presión social. Aunque no te lo digan, pero aunque no te pongan ahí con que hace esto y hace aquello, sino que uno siente eso por el ambiente en el que estamos. Sí, correcto. Bueno, y ahora pues ya me gustan las aceitunas, porque ya he probado otro tipo de aceitunas que son más ricas. Entonces, qué bueno ver que en la Biblia, desde el principio del mundo se podría, porque de verdad que Adán y Eva son parte del principio, podemos ver de que la presión social sí está registrada en la Biblia y gracias a esa presión social que la serpiente influyó en Eva y Eva en Adán, es que ahora estamos como estamos. Y de hecho encontré otro ejemplo en la Biblia más adelante, que es donde Pedro negó a Jesús 3 veces. Y al final en esa parte, pues la presión o el miedo de Pedro hizo que en 3 veces él lo negara a Jesús, ¿verdad? Sí. Cuando él prometió estar siempre con él. Como decimos, o sea, ese es el grupo que tú quieres, es el grupo al que tú quieres pertenecer y por no sentirte rechazado, haces cosas que los demás hacen. Correcto. Sean buenas o sean malas. ¿Qué opinas al respecto? No te me quedes dormido, me sonó eso. Sí. No, pues creo que
En la Biblia podemos encontrar bastantes ejemplos y como que nosotros al preparar el tema encontramos también lo de Daniel y sus amigos. Esta es otra historia que es un poquito básica. Y esa es como presión social buena, ¿no? Sí, hay bastantes ejemplos dentro de la vida de Daniel y sus amigos porque iniciemos por cuando llegan con el... Ay, no me estoy trabando mucho. Con el rey. Con el rey y les dicen que tienen que comer ciertos alimentos y que van a comer de la mesa del rey. Que tienen, correcto. Tienen un menú específico. Entonces no era el rey vos. No era el rey. El jefe de ahí. Pero en ese momento fue un tipo de presión social. Fue un tipo de presión social, pero positiva, ¿verdad? Para ellos. No, porque los estaban obligando a comer ciertos alimentos inmundos. Ah, ya, sí. Pero ya después ellos... se resistieron. Grupos, sí, se resistieron a hacer eso y comenzaron a comer alimentos sanos, ¿verdad? Sí, y... O sea, se vieron como que obligados a hacerlo, pero ellos, entre sus amigos, lograron como mantenerse diferente. O sea, también hay momentos donde necesitamos como que resistir a la presión social. Sí. Pero creo que estos son temas que vamos a ir abordando a lo largo del podcast. Ok, perfecto. Y bueno, ahora que ya vimos que hay historias en la Biblia y también yo ya conté, ya saqué algo de mi ser. Ahora queremos saber qué consejos podemos encontrar en la Biblia de cómo... si no es una influencia buena para mí, cómo resistir a ella o cómo como que atraer la influencia buena o de hecho encontré 5 textos en la Biblia muy interesantes. Los vamos a ver rápidamente porque son 5. El primero lo encontramos en Éxodo 23 versículo 2. Okay. Y nos dice, esto es bastante importante, dice: no imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. O sea, prácticamente el consejo que nos dice es no nos guiemos siempre por las mayorías, ¿verdad? Porque pueden ser influencia mala para nosotros. El segundo lo encontramos en Proverbios. De hecho, Proverbios es un libro muy, muy bonito. Les aconsejo leer ahorita en octubre porque tiene 31 días. Y son 31. Puede ser para las 40 madrugadas. Sí. Y cada tiene los 31 días para leerlo completo. Y por cierto, otra vez los invitamos a que si quieren ser parte de las 40 madrugadas, estamos abiertos. Escríbanos un comentario, les podemos mandar el link de Zoom. No tienen que prender cámara por si eso les asusta. Bueno, entonces dice, escuchen bien. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Bastante simple el texto, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensan de eso? Bueno, creo que ahí sí que más claro ni el agua. Porque nos están dando un consejo de que si en algún momento nos están forzando a hacer algo que sabemos que está mal, escuchemos a la vocecita que nos dice que está así. Correcto. Pero yo ahí... Bueno, o sea, yo creo que parte de la presión social no es que nos pongan a hacer algo que no nos gusta. Sino que... O sea, hay momentos en la presión social que queremos, o sea, que es algo que a nosotros nos gusta y Satanás es muy astuto, o sea, no nos va a poner a hacer algo que no nos gusta o en el que nos vamos a sentir incómodos. De hecho, la presión social se da porque el hecho de que yo quiero pertenecer a ese grupo. O uno quiere caer bien con ese grupo también. Exactamente. Es otra cosa que pasa más que todos los adolescentes hoy en día. Bueno, ¿y nosotros? También jóvenes, adultos jóvenes y adolescentes. Siguiendo con Proverbios, rápidamente, en el capítulo 22, tenemos del versículo 24 al 25. 22. Ajá, dice: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Ok, Byron, ya no me tengo que juntar con vos. Hasta hoy, ¿verdad? Hasta aquí esta amistad. No, creo que aquí sí empieza a hablarnos un poquito más del contexto en el que nosotros vivimos. Porque siempre como que es la presión social, lo miramos algunas veces solo desde la parte en la que nosotros no tenemos que sucumbir ante lo que las demás personas nos están forzando. Correcto. Pero también aquí ya nos empezó a hablar de que tenemos que cuidar nuestras amistades. Sí. Porque si no es más fácil caer. Tenemos que elegirlas, un círculo sano, cercano, que nos guíe a cosas buenas. Eso es muy importante. Y más que todo, o sea, nosotros pero hay que tener mucho cuidado porque pensaríamos que dentro de la iglesia
o sea, como que las personas que vamos a encontrar son siempre buenas y que las personas que son fuera de la iglesia son malas, pues. Más adelante vamos a ver un poquito más a detalle ese tema de cuestiones de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. En todos lados vamos a encontrar influencias buenas y de la misma forma personas que nos pueden llevar a cosas negativas. Okay, pero más adelante vamos a ver ese tema. Está bien, ya me está adelantando. Sí, y el último versículo, este me pareció bastante acertado, también está en Filipenses, capítulo 2 y versículo 15. Les voy a dar tiempo de encontrarlo. Sí, es que esta no es mi Biblia y está un poco grande para mis dedos. ¿Filipenses? Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice... Vamos, Byron. Ya me di por vencido. Y este creo que está bastante acertado para hoy en día. Dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que... Brillar como estrellas en el firmamento. No, pero sí tenemos que marcar la diferencia. Sí, y qué importante es como eso de marcar la diferencia, porque a veces se nos olvida, y de verdad que se nos olvida que como cristianos fuimos llamados para ser diferentes y no ser parte del resto. Correcto, así es. Entonces tenemos que marcar la diferencia donde sea que estemos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Bueno, y entrando un poquito más dentro del tema, como que ahorita que Natalie estaba hablando sobre lo de las aceitunas, y ya después de haber leído un poquito más del texto, como que me quedo con toda esta pregunta, y es: ¿la presión social se puede clasificar entre si hay presión social buena o hay presión social mala? Presión social negativa o influencia positiva con sus hijos. Si lo vamos viendo en el camino, en el colegio también nos juntamos con compañeros, grupos ahí, maestros también que pueden influenciar en nosotros. Seguido en la iglesia, que fue la pregunta que estábamos hablando. Dentro de la iglesia siempre va a existir amigos o personas, hermanos, que nos pueden influenciar positivamente. Y de la misma forma podemos encontrar también personas que también nos pueden influenciar negativamente. Pero es donde podemos nosotros marcar la diferencia y tratar de cambiar las cosas, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes. Bueno, pues creo que regresando un poquito a algo que yo ya te había dicho, podríamos tomar de ejemplo a Daniel. Sí. Porque Daniel, en muchas partes de su vida, él vivió como que presión social negativa y la logró sobrepasar. Y una de tantas historias que se me vienen a la mente fue cuando los estaban obligando a que se inclinaran ante la estatua de Nabucodonosor. Sí. Muy bien. Entonces... ¿Lo dijiste bien? Sí salió. Entonces, como que puede ser un ejemplo de personas que sobrepasan la presión social. Sí. Y en ese caso, cabal, a pesar de estar en contra del rey, ellos tuvieron miedo en algún momento, pero confiaron realmente en Dios. De al final Dios los salvó en las llamas, pues, y tomaron una decisión correcta, a pesar de que la presión negativa que tenían encima, ¿verdad? Pero ahí es algo importante lo que tú dijiste, porque Daniel se mantuvo firme a una presión social negativa. Sí. Pero la idea es de que no te mantengas firme ante una presión social positiva. No, pero también podríamos ver que Daniel generó una presión social positiva a favor de sus amigos. Porque ninguno de los tres estaban siendo apoyo entre ellos mismos. Y de hecho ahí no estaba Daniel cuando pasó lo de la estatua. Solo estaban los tres amigos. ¿Y Daniel? No lo dice en la Biblia. La verdad es que no se sabe dónde estaba Daniel. Pero realmente solo estaban los tres amigos. Pero al final Daniel marcó eso con ellos. Y pues esa influencia positiva que Daniel hizo con ellos hizo que ellos tomaran una decisión correcta. Wow. Sí. Y qué interesante, porque otra vez podemos resaltar en nuestros días de que dentro de la iglesia, mi comentario va a estar como que enfocado en lo de la iglesia. Vamos a encontrar personas que no quieren estar dentro de la iglesia. Sí, por ejemplo, siempre van a haber personas o amigos que les van a decir: miren, a la hora del culto salgamos a platicar. O juguemos. O hagamos esto o lo otro. Y es ahí donde nosotros mismos podemos decirles: miren, entremos a la iglesia, pongamos atención en el culto, prestemos atención al tema. Y nosotros mismos podemos ir influenciando positivamente a esas personas, ¿verdad? Incluso también en el club. Conquistadores. Sí. Puede ser que hayan personas que no les guste el club, pero nosotros, si vamos al club, podemos irlos jalando
guiándolos y de repente ellos pueden cambiar su forma de pensar también dentro de la iglesia. Importante también es de que a veces, bueno, si yo voy a ser de influencia para la otra persona, también tengo que tener cuidado de no como que sofocarlo en algún momento. No sé si usted nos podría como que contar un poquito de su experiencia cuando como que te sentía esa presión y decía como, no, hasta aquí, ya no me presionen más. No, de hecho, la verdad es que al principio no sentí mucha presión de amigos adventistas. Ellos mismos dejaron que yo fuera avanzando y poco a poco pues, me fui dando cuenta de cómo era todo, ¿verdad? Que al final es una forma de vivir, seguir a Dios, todo es bastante bueno. Y al final, pues uno siempre va a tener amigos que no son de la iglesia. En el trabajo, en el colegio, en todos lados. Y al final, pues nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas bien, ¿verdad? Axel, ¿y usted, por qué cree? Porque, o sea, voy a poner en contexto la pregunta. Cuando las personas son mayores, porque por ejemplo, yo veo a mi papá y entonces viene su amigo y le dice como, mire, qué sé yo, fumemos o hagamos algo. Y entonces, o sea, lo primero que dice mi papá es como, no. Porque como que la influencia ya no es como que tan fácil. ¿Por qué cree que en nosotros los jóvenes como que esa presión social nos preocupa más o somos como que cedemos más fácil a una presión social? Yo pienso que a veces queremos quedar bien con los demás. Entonces eso mismo hace que uno no mantenga su camino. Entonces uno siempre quiere quedar bien con los amigos, con ciertos grupos. Y es donde se dificulta un poquito más. En cambio, uno siendo adulto ya su chip cambió. Y uno ya sabe qué es lo bueno y lo malo. Uno lo va aprendiendo en la vida, ¿verdad? Poco a poco uno lo va aprendiendo. Pero de joven es un poco más complicado ese punto. Y como que podría ser por modas, ¿no? Como que nosotros los jóvenes somos más nos damos más hacia seguir la moda o las tendencias. De hecho, hablando de modas y tendencias, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los influencers. Nosotros tenemos que seguir personas que sean de acuerdo a lo que uno cree. Por eso hay que seguir el podcast. Muy bien, síganos. Es algo positivo, sí. Aprovechando, haciendo el anuncio, sí. Esto es algo positivo, pero sí tenemos que tener ese cuidado que si vemos a alguna persona que no nos guía en el buen camino, es mejor dejar de seguirlo y seguir a personas que sí nos ponen buenos ejemplos. Sí, y yo aquí quiero como que contar una historia en la que yo influí para bien en esa persona. Ayer vinieron dos, le voy a contar, le voy a poner queja a usted, Axel. El día de ayer vinieron dos personas a mi casa a almorzar. Ya. Dos personitas que están allá, ¿qué le parece? Ya los vi. Los detrás Un de estudiante cámaras. de guitarra suyo. Sí, son de la central. Pues resulta que empezamos con la comida y entonces primero empezó la ensalada. Ajá. Pero entonces eran los vegetales. O sea, es bueno para nuestro cuerpo comer vegetales. Sí. Pero como había hoy dos personas, bueno, una, voy a hacer énfasis dos personitas voy a hacer énfasis en una en especial. Pues resulta que no se quería comer la cebolla. Pero ¿qué piensa usted? O sea, la cebolla es buena para nuestro cuerpo. Y entonces, como se sentía apenado de no estar en su casa, se la comió. No. Una. pero una cebolla. Pero, ajá, o sea, la presión, volvemos a lo mismo. La presión social nos lleva a hacer cosas que no siempre nos gustan. Y que las hacemos por complacer a los demás. Sí. Y realmente uno tiene que ser auténtico en todos lados. Siempre vamos a ver personas que tal vez nosotros queremos ser como ellos. Pero al final uno tiene que ser auténtico y tomar su propia decisión. Obviamente, siguiendo siempre los mandatos de Dios y todo. Y no siempre es bueno ejercer eso, ¿verdad? Esto de la cebolla, pues, es un ejemplo. Pero así como está la cebolla, puede estar el alcohol, puede estar los cigarros, las drogas, cualquier cosa. Y al final uno puede poner el alto, pienso yo. Pero todo arranca de la iglesia, la familia, tiene buenos principios. Y el entorno. Y el entorno también. Los amigos son muy importantes también. Cuidar de tener amigos que sigan nuestros propios, ¿cómo le podemos decir? Ideales, sí, nuestros propios ideales. Creencias tal vez no, porque siempre va a estar una sociedad donde posiblemente nos juntemos con todo tipo de personas. Pero al final es bueno mantener ese tipo de amigos, ¿verdad? Que estén alineados a lo que nosotros pensamos. Sí, porque ahí se aplicaría lo del dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Correcto. ¿Con quién andas?
Con Cristo. y es cierto, porque si yo me junto con personas que roban, pues tarde o temprano, aunque yo no lo haga en este momento, pero van a empezar, para mí se va a volver como que normal, y tal vez yo en un futuro voy a empezar a ceder a eso. Y creo que tal vez eso que acabas de decir no queda solo ahí con que tarde o temprano vas a empezar a robar, sino también muchas personas van a alejar de ti porque van a decir, miren con quién se junta. Correcto. Y hay veces que nosotros no nos damos cuenta. Puede ser que uno diga, nadie me está observando. Ya me ha pasado. O sea, hay veces que uno puede impactar a otras personas solo con su forma de ser o su forma de actuar. Y es importante en todos lados mantenerse uno siempre firme en las cosas, ¿verdad? Porque uno no sabe, de repente uno puede impactar a alguien más que esté en un salón de reuniones, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio. Y puede influenciar a uno positivamente también. Interesante. Entonces, nosotros también ejercemos... No solo en el podcast, ¿verdad? No solo en el podcast. Sí. Bueno, y entrando un poquito en esto que nos acabas de decir, no sé si tenés algún consejo que nos podrás dar para poder no sucumbir dentro de la presión social mala, ya que ya especificamos que sí existe la presión social mala y la buena. Sí, primero que nada, buscar a Dios sobre todas las cosas. Ya vimos que en la Biblia hay varios textos que nos llevan a buscar consejos buenos en nuestras vidas. Y segundo, pues siempre tratemos de ser auténticos, a pesar de las personas que nos rodean, sean buenas o malas, hacer las cosas bien, pienso yo. Bueno, entonces, ¿qué consejos nos podrías dar para no caer dentro de la presión social? Ok, bastante importante ser uno auténtico, donde sea que esté. Como les comentaba, a pesar de que estemos en un círculo diferente, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, en cualquier lugar, universidad, nosotros tenemos que ser auténticos, hacer las cosas bien, correctamente, a pesar de la presión social negativa que exista. Y de esa forma podemos ir influenciando a otros, uno marcando esa diferencia. Por ejemplo, en una sala de reuniones donde todos estén diciendo malas palabras, ese es un ejemplo, y uno no las dice, en vez que las demás personas se dan cuenta y nos vamos contagiando de cosas buenas. No, sí, de hecho, me pasó hace poquito que estaba hablando con mi amigo y entonces le dije, ay, no te dije esto porque me daba pena. Y me dijo, no, hombre, no, que no sé qué. Y me dice, bueno, es que a mí también me da pena decir malas palabras porque yo sé que tú no las decís. Y se le pega. O sea, al final a él también se le va a ir quedando y las va a evitar decir, ¿verdad? Sí. Poco a poco. No, y también como que nosotros, al ser adventistas, creo que a todos nos llega a suceder que como que la gente cuando nos empieza a conocer siempre tenemos ciertas actitudes y ciertas cosas que hacemos y que no hacemos, y como que siempre llamamos la atención por lo que hacemos o dejamos de hacer. No sé si a todos los que estamos aquí nos ha pasado. Confirmo. Y sí, siguiendo la pregunta, también en la Biblia, como vimos, hay un montón de textos, hoy vimos algunos, pero si podemos lograr como ver un poquito más allá, vamos a encontrar muchos textos que nos pueden guiar en cualquier momento. De hecho, Proverbios, como les decía, se los aconsejo mucho. En los meses que tengan 31 días, harán un capítulo diario. Le van a encontrar mucho que les va a ayudar. Gracias. Y Axel, ¿qué podemos hacer o qué nos aconseja hacer cuando nosotros conocemos a un amigo o tenemos a alguien cercano a nosotros que está siendo, pues, llamado o que está siendo parte o que está sufriendo de esta presión social negativa? ¿Qué poder hacer o qué decirle o qué, no sé? Yo pienso que primero tenemos que ser empáticos con la persona, ponernos en su lugar, y obviamente podemos aconsejarlo. Si de hecho tenemos un grupo que es bueno, que es positivo, lo podemos invitar a venir, que sea parte de nuestro grupo, y tal vez poco a poco él pueda ir cambiando esa forma, ¿verdad? Esa presión social de otro grupo que le está haciendo cosas negativas. Invitarlo con nosotros. Y como que hasta qué momento usted nos aconsejaría, bueno, después de tantas veces que les ha dicho que no, algo así como que ya entiéndanlo. Para no insistir mucho. Ajá, para no insistir mucho. Yo creo que yo si fuera mi amigo no dejaría de insistir hasta que logre tratar de cambiarlo, ¿verdad? Tampoco hacer uno molesto, pero sí tratar de ir conociendo a la persona, ver cómo irlo influenciando positivamente, pero no insistir todos los días, ¿verdad? Pero sí tal vez cada... Y tal vez como que buscar algo que le guste como para invitarlo. Sí,
Puede ser que le guste, por ejemplo, la música o le guste de repente el arte, deportes. Lo llevamos con usted que le enseña guitarra. Sí, yo le enseño también. Puede ser, sí. Eso es un punto muy importante. Si no cobra mucho. Uno puede influenciar también en los grupos, ¿verdad? Por ejemplo, si uno juega en un equipo de fútbol, está aprendiendo un instrumento o está aprendiendo a pintar o algo, hay formas de llamar la atención de la persona, ¿verdad? Con lo que les gusta. Y ahí poco a poco ir haciendo el cambio y también entender de que influenciar de manera positiva en alguien no es tan fácil y es como que un proceso, sino que se van cambiando como que cosas poco a poco. Sí. Porque caer en lo que todo el mundo hace es como lo del día a día, que es súper fácil, pero mantenerte firme y hacer la diferencia a los demás es, pues eso, un poco difícil. Y regresamos a las modas, ¿verdad? Hoy en día está de moda las modas. Como siempre. Y pues sí, o sea, uno puede impactar a muchas personas. Y hay que hacerlo, ser uno auténtico, dar el ejemplo en todo momento. Sí. Muy bien, muchas gracias, Muy Axel. interesante por estos consejos. Tristemente estamos llegando al final. La verdad, creo que este ha sido un gran episodio. Hemos aprendido bastante. Utilizamos bastante la Biblia. Sí, la verdad que hoy aprendimos bastante y sobre todo ya con textos bíblicos que nosotros mismos pudimos leer en el podcast y darnos cuenta de que la verdad la Biblia sigue siendo un manual para nuestra vida. Correcto, ahí podemos encontrar muchas respuestas. Y que podemos encontrar muchas respuestas. Y como conclusión final podría decirles que tenemos que tener a Dios en nuestro corazón siempre, en todo momento. No, Axel, todavía no se despida, Axel, todavía se nos adelantó. Bueno, todavía seguimos, ¿verdad? Sí, solo era para decir que ya medio nos íbamos. Melancólicos. Sí, ahorita música triste. Voy a guardar la conclusión para después. Sí. Va, okay. No, tenemos una última pregunta. Okay. Que es: ¿cómo Dios me ayuda a no ceder ante la presión social? De hecho, lo escribí. Lo voy a leer un poquito. Sé que esto es un poquito más en confianza. Y prácticamente, pues, tenemos aquí, cuando tenemos una relación genuina con Dios, nuestro corazón busca solo su aprobación. Al final no importa con quiénes nos rodeemos, ya sea gente positiva, gente negativa. Al final, si estamos en paz con nosotros mismos, con Dios, vamos a tomar las mejores decisiones e influenciar positivamente a los demás. Eso es lo que yo pienso. Y también, pues, invitar a las personas que nos escucharon durante este episodio de que si han sido influenciados negativamente y se encuentran en un lugar en el que tocaron fondo y que no encuentran salida a lo que están viviendo, recordar de que Dios está ahí esperándonos y que tenemos una vía directa en la que podemos hablar con Él, que es a través de la oración, y que no importa dónde estemos, Él está ahí para escucharnos. Sí, y segundo, sin duda, buscar a los amigos, familia. Siempre van a encontrar a alguien que los pueda ayudar a salir adelante donde estén. Y de repente se les puede influenciar positivamente, ¿verdad? Sí, buscar tener un grupo de apoyo en el que refugiarse que influya de manera positiva en nuestras vidas. Correcto. Bueno, creo que quedó resuelta mi duda. ¿Ya quedaste satisfecho? Sí, quedé satisfecho. No, muchísimas gracias por abrir un espacio entre tu agenda para venir aquí a resolvernos nuestras dudas. La verdad, se disfrutó muchísimo este capítulo, pero todo tiene un fin. No, de verdad, muchas gracias por la invitación. Sí, entonces, ahora sí es momento para tu conclusión. Para la conclusión final. Ahora sí. Sí. Para manera de concluir, pues siempre tenemos que tener a Dios en nuestro corazón en todo momento. Y es un momento complicado, estemos rodeados de personas que no nos traen bien o personas que nos... O sea, en todo momento siempre ser también auténticos, dar el ejemplo en todo momento. Principalmente si tenemos hermanos pequeños, primos pequeños, amigos pequeños. Más que todo con ellos uno puede ser... impactar en ellos, ¿verdad? Y por último, pues agradecerles por el tiempo. Para mí fue un gusto estar acá. Es el primer podcast que hago en mi vida. Pues no siempre hay una hecho primera nunca. vez, siempre hay una primera vez. Y pues espero, aquí si hay otra invitación más adelante, con gusto les Claro, ayudar. sí. Gracias. En algún punto esperamos volver a contactarte ahí para que nos sigas contando bonitas Y historias. solo en manera general que quiero decir antes de que acabemos este podcast, y es que gracias a esa presión social que usted sufrió, Axel, hoy está dentro de la iglesia compartiendo el mensaje de Dios, y me imagino que es una buena decisión que ha tomado en su vida. Sí, de hecho, muchos de mis amigos son de la iglesia, la mayoría, y hasta el día de hoy pues siguen influenciando positivamente en mí.
Y eso me anima también a influenciar positiva en otras personas más adelante. Así que si también tienen la oportunidad de influenciar en una persona positivamente, no duden en hacerlo y siempre recordemos de que fuimos llamados para hacer la diferencia y por eso ya nos llamamos cristianos. Así que gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio y esperamos vernos en otro próximo y si no nos vemos aquí. Nos vemos en la Canaán Celestial. Gracias.